A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Este año 2019 empezó con un nuevo conflicto entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo en el sector limpieza. Pero aparentemente no fue un conflicto más. Hace una semana, el intendente Daniel Martínez convocó a una conferencia de prensa y allí informó que va a instalarse un ámbito de discusión tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para negociar el carácter esencial de la recolección de basura durante todo el año. Quien tiene que tomar las decisiones en cuanto a qué hacer y la autoridad es quienes hemos sido electos y son las autoridades de la Intendencia, y eso no entra pero ni remotamente en ninguna posibilidad de discusión. Hemos hablado con el Ministerio de Trabajo para que convoque una negociación donde participe PIT-CNT, ADEOM, Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Montevideo, para determinar la esencialidad de este servicio, lo mismo que tiene el suministro de agua potable, lo mismo que tiene el suministro de energía eléctrica, lo mismo que tienen otros servicios, algunos inclusive de la Intendencia, que siempre y guarda venial se mantiene el servicio por el carácter de esencialidad que tiene. Luego de este anuncio, ADEOM salió a denunciar que la iniciativa implicaba un ataque a las libertades sindicales. Y no se quedó allí. El viernes pasado, cuando la entrevistamos aquí en Perspectiva, la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, acusó a Martínez de hacer campaña política con el sindicato. Convengamos que el intendente está de licencia, descolgado del tema, no discute con el sindicato. Vino a dar una conferencia de prensa a mostrar no sabemos qué. Lo que sí nosotros dejamos claro es que no vamos a ser rehenes de una campaña política y no vamos a permitir que se nos utilice. En este clima, las partes van a sentarse a negociar hoy en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué cabe esperar de esa mesa de diálogo? Vamos a conversar a partir de este momento con Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales en la Intendencia de Montevideo. Brenta, buen día, gracias por acompañarnos. No, buen día, un gusto como siempre, Mila. Comencemos analizando el último paro, el que motivó la instalación de esta mesa tripartita. El paro empezó a las 10 de la mañana del lunes 31 de diciembre y se extendió por 5 días. ¿Cuál fue la causa? Un caso de presunto acoso laboral en el sector limpieza. En esta entrevista del viernes, acá en Perspectiva, Valeria Ripoll, la secretaria general de ADEOM, explicó que la denuncia había sido planteada en agosto. En diciembre el sindicato pidió que se separara al denunciante del denunciado, pero la Intendencia respondió que no lo iba a hacer, que antes tenía que terminarse la investigación administrativa. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué no se pudo atajar aquel paro a tiempo? Bueno, lo primero es que la secretaria general de ADEOM estaba de licencia, por lo tanto estaba bastante descolgada del tema y desconoce el origen. El origen no fue el 31 de diciembre, el origen fue la madrugada del 25 de diciembre, una vez que por primera vez en muchos años Montevideo transitó por el pico más alto en lo que tiene que ver con la cantidad de residuos en la ciudad, que es la fiesta de Navidad y Año Nuevo, y Nochebuena y Navidad. En ese momento se había previsto un plan que se denominó Plan Fiestas precisamente y que permitió que Montevideo estuviera limpia durante la Navidad y la Nochebuena del año pasado. Este hecho, ya en la madrugada en esa noche, digamos, comenzó a plantearse este tema que venía siendo analizado por la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo desde hacía aproximadamente un mes, porque la referencia a la denuncia que venía desde agosto es una denuncia de carácter oral, que como usted comprenderá no tiene ninguna clase de valor jurídico, hasta que se formaliza como tal. Y cuando se formalizó como ¿Cuándo tal, es que se formaliza? Y se formaliza unos 30 días antes aproximadamente, se envía en forma inmediata, me corresponde a mí hacerlo y así lo hice, en forma inmediata, la División de Asesoría Jurídica de la Intendencia, que es la que comienza inmediatamente a convocar a los denunciantes y a la persona denunciada, que es una jefa administrativa,
de la división de limpieza, que tiene la responsabilidad, bueno, justamente, ¿no?, de toda el área administrativa, lo que tiene que ver con recursos humanos, etcétera, de esa división. Pero, por lo tanto, hubo celeridad en el tratamiento del tema. Usted dice que hubo celeridad teniendo en cuenta cuándo fue que se formalizó la denuncia, pero por lo visto los hechos tenían una antigüedad mayor, venían de agosto, según dice el gremio. Sí, no pudo haberse operado con mayor agilidad ante la denuncia verbal, entiendo, denuncia verbal, pero no se pudo haber desactivado esta conflictividad, ese problema. Denuncias de este tipo hay muchas y muy reiteradas. A veces se formalizan, a veces no se formalizan. Lo que no podemos es actuar al grito, ¿no? O sea, cuando se formaliza la denuncia, la pregunta podría ser al revés: ¿por qué ADEOM no hizo la denuncia formal en el mes de agosto? Bueno, no la hizo porque, entiendo yo, no tenía los elementos suficientes como para hacerla. Hasta el momento, esto se está tramitando, como usted comprenderá, yo no le puedo dar información respecto a la investigación administrativa que se está desarrollando. No va a tardar mucho en culminar, pero no es la única, por lo tanto... Ahora, mientras se tramita una de estas investigaciones administrativas, sí, efectivamente denunciada y denunciante ¿tienen que seguir conviviendo? ¿No hay forma de resolver eso? Los denunciantes son muchos en este caso, y mucho de esto tiene que ver con reclamos respecto a el no recoger lo que se denomina horas permiso, que por ejemplo son las horas en las cuales un funcionario puede llegar tarde durante un determinado lapso de tiempo y que deben ser solicitadas el día anterior. A veces no se hace y se tratan de pasar al día siguiente. La funcionaria esto no lo admite porque el decreto dice lo contrario. O sea, estos son algunos de los elementos que están en la denuncia. Por lo tanto, no entendimos, como entendimos quizá en otras oportunidades, cuando hubo situaciones distintas, con una gravedad diferente, necesario apartar ni a la persona acusada, ni a los acusadores, que son una cantidad importante, con los cuales mantuvimos varias reuniones de intercambio respecto a esto, sin la adopción de ninguna clase de medidas, justamente hasta la fecha del 25 de diciembre. ¿Y por qué entiende usted que en este caso se dieron las cosas así? ¿Por qué la respuesta fue esa? Bueno, yo entiendo que existe al interior del sindicato una situación bastante particular que tiene que ver justamente con una instancia electoral que se va a desarrollar en el mes de abril y que me parece que es lo que motivó que en su momento la secretaria general de ADEOM se expresara a través de las redes sociales, concretamente en Facebook, ustedes lo habrán visto, manifestándose contraria a la adopción de la medida, en una frase que decía algo así como que los irresponsables que tomaron esta decisión, que se hagan cargo de ellos ahora de solucionarlo, ¿no? Manifestaba esto respecto a una serie de personas que le exigían responsabilidad y actuación respecto a la medida que se estaba adoptando. Esto refleja, obviamente, una situación compleja, que no es obviamente responsabilidad nuestra, pero que mostraba las diferencias que ADEOM tenía respecto a la adopción de las medidas que se comenzaban a adoptar ese 25 y que el 31 se completaban con, a partir de un hecho puntual, que fue la pinchadura de un camión. Esto parece un poco ridículo, pero es así: la pinchadura de un camión que pincha a 2 cuadras del cantón de limpieza. No había en ese momento un guinche municipal disponible, había 2 posibilidades: o dejar el camión en la calle con los trabajadores en la calle, o proceder a enviar un guinche privado que cambiara la cubierta y continuar el servicio. Se optó por este camino y ADEOM resolvió que ante la intervención de un privado se iba a una medida inmediata de paro que duró nada más ni nada menos que 5 días, ¿no? De nuevo, sí. En principio la respuesta, el paro, suena excesivo, ¿no? ¿Cómo lo entienden ustedes? No, totalmente excesivo, desproporcionado. Sí, pero ¿cómo lo interpretan? ¿Por qué? Bueno, ¿qué hay detrás? La pregunta, ¿sabe cuál es? Y tiene que ver también con lo que le preguntaba antes a propósito de cómo se tramita una denuncia por acoso laboral. Está claro que la relación entre la Intendencia y ADEOM es complicada. Está claro que el sindicato no es un sindicato cualquiera, que hay una tendencia al conflicto. Ahora,
¿La Intendencia se mueve con habilidad como para desactivar las razones posibles de un paro? ¿La Intendencia es lo suficientemente ágil? ¿La Intendencia pone de su lado todo lo que puede poner para no dar argumentos? A ver, yo no creo que haya habido periodo de gestión de un intendente en el cual mes a mes durante los primeros 3 años el intendente recibía permanentemente a DIOM. Normalmente escuchábamos una plataforma muy amplia, de 15, 20 puntos, entre los cuales hay algunos, como por ejemplo la remunicipalización de la recolección de residuos de la zona centro y Ciudad Vieja, un planteo que obviamente a esta altura ya parece un poco sorprendente que se continúe planteando, pero se continúa planteando, y una serie de aspectos y medidas, muchas de las cuales están reflejadas en el convenio colectivo, porque tengamos presente que hay un convenio colectivo vigente hasta el año 2020, que tiene una cláusula de prevención de conflictos que ADIOM nunca respetó, o sea, porque prevé un procedimiento previo a la adopción de medidas, y acá se adoptan directamente las medidas sin prevención ninguna, y aún así hemos tenido la gestualidad de no denunciar el convenio, que tenía un mecanismo de ajuste salarial y demás, que entendemos, daban garantías a los trabajadores, promociones y demás cosas que se han hecho habitualmente, pero que no se incluían en los convenios. Esta vez lo incluimos, y un diálogo, yo diría, comisiones bipartitas que funcionan semanalmente, o sea que si de algo hemos pecado es de exceso de diálogo, de exceso de intercambio. El problema es que es cuando el otro entiende que dialogar implica aceptar lo que el otro plantea, ¿verdad? Y no un intercambio del cual surja una posición intermedia o una negociación real, ¿no?